Acompáñanos este lunes de 19 a 20 horas, tiempo de Ecuador. Y escucha entrevistas, reportajes, estadísticas en voz de nuestros deportistas. No lo olvides, lunes 7 de la noche, hora de Ecuador. Sonidos del deporte. Solo por Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Este y todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, tienes una cita junto a José Ramón García en La Ventana del Folclor. 120 minutos impregnados de lucha, tradición y amor. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. La Ventana del Folclor. Con lo mejor de la música latinoamericana. Solo por Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Amigos internautas, cibernautas, les recordamos que nos encontramos en el programa Argumentos de Ecuatorial FM, que transmitimos desde la ciudad de Quito, en Ecuador, capital del Ecuador, en la mitad del mundo. En este momento, en cambio, vamos ya a dialogar con la doctora Sibel Martínez. Ella es vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Le hemos invitado a la doctora Martínez para hablar, en cambio, sobre un tema que está latente aquí en Ecuador, que está en plena boga, que es otorgar a la mujer la facultad de decidir la interrupción del embarazo en caso de violación. Algo que se ha discutido al menos de esta última semana. Doctora Martínez, ¿se encuentra, me escucha? Sí, Cristian, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, doctora Martínez, y gracias por encontrarse aquí. Les recuerdo a los amigos internautas que esto se transmite por Facebook Live y también en el canal de Ecuatorial FM en YouTube. Gracias, doctora Martínez, y mil disculpas por los minutitos de espera. Para empezar este diálogo, me gustaría saber su opinión en el proyecto de ley que se envió a la Asamblea Nacional a pedido de la Corte Constitucional en que se apruebe, se norme la interrupción del embarazo por violación. Se ponía como un derecho de las mujeres el aborto, pero en la legislatura se quitó esta palabrita derecho. El aborto, más allá de sus implicaciones, ¿es o no es un derecho? Muchas gracias, Cristian. A ver, algunas puntualizaciones importantes en este tema, y es que lo que ha sucedido es que el 28 de abril, ¿sí?, del año anterior,
la Corte Constitucional decidió expulsar o declarar inconstitucional una frase del artículo 150 del Código Integral Penal en su numeral número 2, ¿sí? En su numeral, en que establecía que una mujer, y voy a dar lectura específicamente al texto para que, digamos, podamos ponernos en contexto, porque es importante tomar en consideración esto. La frase era: si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental, este no era punible. Recordemos que desde 1938 el aborto por causales, por dos causales específicamente, es no punible en el Ecuador. Es decir, llevamos 84 años en el que las mujeres por dos causales pueden efectivamente abortar. Y me refiero a cuando hay un riesgo vital en la mujer o cuando hasta abril del 2021 el embarazo era consecuencia de una violación de una mujer que padezca discapacidad mental. Creo que eso es importante porque la Corte consideró que esta frase, que ya di lectura, era inconstitucional en razón de que, digamos, una mujer con discapacidad mental no es la única, ¿sí?, que puede sufrir una violencia, una violación sexual, y que por lo tanto esta frase era discriminatoria para el resto de víctimas de delitos que se encuentran en igual situación. Por lo tanto, y llegando a su pregunta, efectivamente la Corte consideró, emitió un fallo en donde efectivamente se pedía a la Defensoría del Pueblo, en un trabajo mancomunado con las organizaciones de sociedad civil, presenten o diseñen una ley a ser presentada en la Asamblea Nacional, para que ésta a su vez debata durante 6 meses, ¿no es cierto? En esa situación, lo que con claridad dice incluso el voto salvado del doctor Ramiro Ávila, es que abortar es un derecho y que por lo tanto en estos dos casos específicos, ojo, no la despenalización total del aborto, sino en estos dos casos específicos y sobre todo en el caso que nos convoca, que es la violencia o la violación, o en caso de violación, efectivamente hay que garantizar que el acceso a este derecho, al derecho de abortar en el caso de una violación, sea materializado a través de estas normas, o a este proyecto de ley que bien trabajado, desde una mirada, digamos, integral, poniendo en el centro a las mujeres, a las niñas, a las personas gestantes, pueda garantizar que ese derecho sea, como le decía, materializado y bien trabajado a efectos de que las mujeres, las niñas y las personas gestantes puedan hacer uso de su derecho del servicio, pero de su derecho a abortar en caso de violación. Es decir, que para su criterio el aborto sí es un derecho, ¿no viene a ser una opción más que un derecho? Es un derecho de acuerdo a la Corte Constitucional en este caso, ¿no es cierto? En el caso que nos ocupa, que es, digamos, el aborto por violación. En el caso de que una mujer haya sido violada, puede acceder a este servicio. Y en ese momento, en el que accede y tiene la posibilidad de decidir no una sola trayectoria, que sería continuar con su embarazo forzado, sino más bien interrumpirlo, viene a ser un derecho. Y es así como lo establece, como le decía, el voto salvado incluso del doctor Ramiro Ávila en el fallo constitucional. Claro. Bueno, yo le planteo las preguntas que creo necesarias hacerlas, ¿no? Para que usted justamente vaya absolviendo, sin que eso quiera decir que yo tenga alguna posición. Yo respeto el que más las diferentes teorías que en torno a este tema pueden generarse, ¿no? Aunque yo también puedo decir que tengo mi propio criterio, pero la cuestión es que la gente justamente vaya escuchando esto y vaya también tomando en cuenta los diferentes aspectos que en torno a este tema se van diciendo y se van haciendo. Al decir que es un derecho el aborto, estamos en cambio discriminando a las mujeres que aunque no han sido violadas, pero de pronto se quedaron embarazadas por un error de cálculo, digámosle así, y que también quieren ejercer ese derecho.
ahí en cambio también se van a ser discriminadas porque van a decir por qué a unas mujeres tienen ese derecho y por qué no, y por qué otras sí y por qué otras no. Entonces, ahí viene la pregunta del derecho. ¿El derecho tiene que también tener límites o tiene que ser también discriminatorio para unos y para otros? A ver, lo que pasa es que en este momento, en este contexto actual, en nuestra sociedad, estamos tratando lo que corresponde única y exclusivamente a la despenalización del aborto por violación, ¿sí? Y sobre esa base hay un fallo constitucional que viene establecido que efectivamente esta frase, como les acabo de comentar, es discriminatoria y que sobre esa base, efectivamente, al ser discriminatoria, se estaba dejando por fuera al resto de mujeres que, sin tener discapacidad mental, tenían la posibilidad de abortar al ser víctimas de violencia sexual, de violación específicamente. Sobre esa base, lo que hoy estamos trabajando y estamos analizando y que no debe escapar, digamos, a este análisis, es eso. Es la posibilidad de que las víctimas de violencia o de violación específicamente, niñas, mujeres, personas gestantes, tengan la posibilidad de acceder a ese derecho. Esta palabrita que parece ser, digamos, compleja y que además ha concitado el que algunos, digamos, asambleístas ampliamente antiderechos, digámoslo así, hayan requerido salga este término de la ley, no quiere decir que tengan razón, ¿sí? Y eso es importante considerarlo. Porque las mujeres tenemos nuestros derechos sexuales y reproductivos, y en un análisis completo que hace la Corte Constitucional sobre esto, sobre en general cuáles son los derechos que se vulneran a las mujeres cuando se les limita en sus tránsitos más violentos y desgarrados, que sería una violación, se les limita su derecho a su autonomía incluso, ¿no es cierto?, a decidir sobre sus propios cuerpos. Y entonces, digamos, ese análisis bastante sustentado en términos legales, en términos de derechos, es lo que lleva a la Corte en este momento, como le decía, a manejarnos sobre este asunto. Cuando usted me habla de la posibilidad de que mañana el aborto sea despenalizado en su totalidad, será otro momento en donde habrán otros argumentos que de lado y lado puedan justificar o no el que exista una despenalización total del aborto. Hoy por hoy estamos hablando de un aborto por causales, por dos causales específicas, que desde hace 84 años se han mantenido vigente, ojo, sin plazos, en nuestro ordenamiento jurídico. Y es este punto en específico el que debe concitar nuestro análisis. Lo otro, lo que usted me está comentando respecto a si es que mañana las mujeres, niñas, van a sentirse que han sido menoscabadas en sus derechos en razón de que se considera que es un tema discriminatorio, será motivo de otro análisis. Sin embargo, yo quisiera comentarle que las mujeres no podemos ser vistas únicamente como un receptáculo de fecundidad y de sexualidad, ¿no es cierto? Sobre la base de la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, imponerle a una mujer un embarazo no deseado, ¿sí?, es una forma sumamente opresiva de corporeidad, ¿sí? Es decir, hay situaciones, como en este caso particular, el abuso sexual en niñas, la violación en adultas, ¿sí?, en donde las mujeres se ven forzadas a tener un embarazo, no pueden decidir sobre esta situación y se veían hasta abril del año anterior obligadas a parir de sus violadores. Creo que este punto en particular es el que debe obligarnos a concitarnos a hacer un análisis y quedarnos en este análisis, porque mañana, si es que se impulsa la despenalización del aborto total, entonces efectivamente habrán otros argumentos que deben ser utilizados para justificarlo. Hoy, lo que se ha utilizado para justificar el hecho de que toda mujer pueda acceder a un aborto por violación
a un aborto o a la interrupción de un embarazo por violación, ¿sí? Tiene que ver justamente con el hecho de que forzar a ese embarazo es una tortura muchas veces, y así lo han dicho organizaciones internacionales, organismos internacionales, y también tiene que ver... De victimización. Y también tiene que ver con el hecho de que, nos guste o no, en el país, y eso es importante que sepa la ciudadanía, ¿sí? En este país, quienes sufren o tienen más posibilidad de ser violentadas sexualmente son niñas menores de 14 años. Sobre esa base, ¿sí? Es muy importante que tengamos este contexto antes de sugerir otros análisis fuera de este contexto, que mañana, seguramente, de acuerdo a cómo vayamos avanzando en normas, leyes y protección de derechos, deberán ser analizados. Pero hoy por hoy estamos hablando de la violencia sexual y de la posibilidad de que estas víctimas puedan abortar. Claro. Bueno, cada cosa a su tiempo, como se diría. Sin embargo, por ejemplo, de lo que estaba leyendo, que la normativa que se está ahorita tratando en la Asamblea Nacional también no habla, por ejemplo, de denuncia previa antes del aborto. Eso quiero que usted, por ejemplo, me supongo que tiene más conocimiento que quien habla, ¿cómo se lo va a plantear este proceso? Porque, claro, lastimosamente tenemos que también tomar en cuenta el contexto comportamental que tenemos los ecuatorianos, o que tienen muchos ecuatorianos, con respecto a sacar provecho de ciertas circunstancias. Y claro, una chica de cualquier edad, sea niña o sea adulta, para no tener un hijo, puede argumentar que la violaron, por ejemplo. ¿Cómo se va a manejar ese tema para que exactamente no caiga en esto que se llama la viveza criolla? A ver, yo creo que si bien son temas que deben ser analizados, tienen mucho sesgo, ¿no? Tienen mucho sesgo y son hasta, yo le diría, en términos de nuestra situación como mujeres, hasta ofensivos. Y digo esto porque las mujeres no mentimos y deberíamos partir desde ese hecho, ¿no es cierto? Yo creo que una situación tan complicada, tan dura, tan fuerte como un hecho violento, de una o más asaltos, ¿no? Recordemos, y estábamos hablando de las niñas, ¿no? Estábamos hablando de niñas que se ven muchas veces secuestradas en el abuso, a merced de sus agresores sin que nadie les ayude. Pensar en que las mujeres van a mentir para poder justificar el pedido de una, por ejemplo, denuncia en un tema de este estilo, yo diría que dice mucho de nuestra sociedad, ¿no? Una sociedad patriarcal, una sociedad que cree tener derecho sobre los cuerpos y sobre los espacios de las mujeres. Muchas veces se pasan violentando los cuerpos de las mujeres y también sus espacios, ¿no? Y es ahí cuando nos vemos abocadas justamente a defenderlos, a defender nuestros derechos. Doctora, pero es que justamente eso de que el sistema machista o patriarcal, como les llama usted, en la que vivimos, puede justamente generar este tipo de cosas, que por eso le consulto, ¿no? Hay mujeres que toman sus propias decisiones, que saben lo que hacen, saben por qué lo que hacen, y como usted dice, no tienen por qué mentir. Totalmente de acuerdo, pero también tomemos en cuenta que todavía hay una cierta manipulación por parte de teorías machistas y de hombres machistas que manipulan ante la conciencia de la mujer para conseguir determinadas cosas. Y justamente por eso le preguntaba, ¿qué tal si un fulano al ver que su pareja se quedó embarazada, le induce, le influye para perder el niño o interrumpir el embarazo bajo el argumento de una violación? Entonces, ¿cómo debemos eso? Cristian, yo creo que debemos sincerarnos a la hora de hablar de estos temas, porque detrás de esto no está precisamente el hecho de inducir a engaño a una mujer, ¿sí? Detrás de esto está un pensamiento, como usted bien lo ha dicho, patriarcal, que pretende o pone en tela de juicio y de duda las decisiones de las mujeres, ¿no? Creo que hay que quitar estos sesgos, porque de lo contrario no podemos avanzar. Y ahí le voy a comentar algo que me parece importante, y es que incluir
otros requisitos, que no sea simplemente un formulario, y ya voy a explicar esto con detalle, ¿sí? Para acceder a los servicios de aborto, ya sea la denuncia, por ejemplo, ¿no? La declaración jurada, que también se hablaba, constituyen barreras de acceso para las mujeres, para las adolescentes, para las niñas, para las personas gestantes, en situaciones de extrema vulnerabilidad o en situaciones límite, ¿sí? Es decir, en casos de haber sido víctimas de violación. Esto es importante comentarle, porque no es que no se va a denunciar al agresor. Algunos de los argumentos que se han utilizado en estos temas, ¿no? De parte de aquellas personas que se oponen a una ley de acceso, ¿sí? A la interrupción del aborto por violación. No es a una despenalización, eso ya está, eso ya está. La Corte Constitucional con claridad ha establecido que, o ha despenalizado el aborto por violación, para ser más claros. Entonces, eso ya no hay que regular. Lo que hay que regular es que ese acceso al aborto sea digno, ¿sí? Que el sistema de justicia con el sistema de salud estén interrelacionados, y ahí va lo que le quería comentar. No es que no se va a denunciar. Lo que se está entendiendo con mucha, digamos, sensibilidad frente a un hecho violento es que las mujeres no tenemos por qué tener una barrera de acceso para poder acceder a este aborto. Pero eso no quiere decir que los profesionales de la salud o la institución que le atienda no vaya a tener que dar esta noticia crímenes ante la justicia, ante la fiscalía, para que sea investigada. Visto así, incluso es un plus frente a temas de violencia sexual, que muchas veces no son denunciados por las propias víctimas, por lo alto o por lo altamente revictimizante que son estos hechos ante la justicia. Entonces, no es que no se va a dejar de investigar. Lo que sí es cierto, y le pongo un ejemplo claro, es que cuando usted, cualquiera de nosotros, ingresa a una institución de salud, ¿sí? No le están pidiendo una denuncia para poder atenderle. Y en este caso también opera la misma análisis. No es que le dicen a la mujer violada, embarazada, espere un ratito, preste una denuncia o una demanda para yo poder atenderle. No, no va por ahí, ¿sí? Eso es algo que, una denuncia en realidad, demanda es en lo civil. Eso es algo que no debe darse. Y más todavía en niñas, en personas con discapacidad, en mujeres de la ruralidad, que, digamos, viven mucha más o enfrentan situaciones de doble o triple vulnerabilidad. Dicho esto, yo quiero ser enfática en lo que digamos, se escucha por otros lados y que tiende a desmerecer un trabajo importante de una ley. Yo le diría, es importante también que sus radioescuchas puedan entender, si es que pueden tener acceso a este proyecto de ley, darse cuenta lo bien trabajado que está y cómo deben hacerse las leyes en este país, ¿sí? Tiene muy buena técnica jurídica, tiene mucho trabajo en términos, digamos, científicos, bioéticos, despojados de dogmas o prejuicios, que es algo que debe darse. Pero, ojo, esta ley tiende a regular el acceso al aborto por violación, ¿sí? Y en ningún caso está despenalizando el aborto en general, y en ningún caso tampoco está buscando la impunidad de un violador, sino más bien está viabilizando de la manera más integral, pero también más sensible, un servicio o un acceso a un servicio que debe ser digno, que debe ser accesible, que debe ser de calidad, de calidez. Eso es básicamente este proyecto. Gracias, y realmente justamente ese tipo de explicaciones es la que hace falta para desmitificar algunos aspectos que se dicen en las mismas redes sociales y, bueno, en todos lados realmente. Ahora, hablando justamente de eso del acceso, que las mujeres en cualquiera de sus edades puedan tener un acceso más expedito a este tipo de servicios, pero dentro de este acceso también está contemplado, por ejemplo, quiero que usted lo cuente, está contemplado otros servicios colaterales o
o que coadyuvan justamente a que este tipo de decisiones no cree o no genere otro tipo de trauma en las mujeres, es decir, ayuda, asistencia médica, psicológica? ¿Qué otro tipo de asistencias se le va a brindar a la mujer ante este tipo de decisiones? Sabe que su pregunta es muy interesante justamente porque, como yo le comentaba, es una ley muy bien trabajada, es una ley que nos va a permitir, de alguna manera, lo que se tiene que hacer en términos de un trabajo sistémico, ¿sí? Esta ley, primero, transversaliza enfoques, lo cual es importante. Sobre estos enfoques, la interseccionalidad cobra su vital importancia. El enfoque de interseccionalidad nos permite analizar las diversidades, o las diversas, más bien, situaciones que viven las mujeres, que no son o se circunscriben únicamente, por ejemplo, a mujeres de ciudad, ¿no es cierto? En donde quizá nosotros tengamos mucho más facilidad en un acceso a los servicios de salud, y no así mujeres que se encuentran en la ruralidad, que están privadas de su libertad, niñas o adolescentes, ¿no es cierto? Perdón, personas con discapacidad, personas o mujeres de pueblos y nacionalidades indígenas. Es decir, esta norma hace un panorama muy interesante en términos legales respecto a no dejar nadie atrás, ¿sí? Eso es importante referirlo. Y en este afán, yo diría, hay que reconocer que es una norma bien trabajada, que tiene esta mirada sistémica. Y en esta mirada sistémica, lo que usted dice es cierto, ¿sí? Es decir, no solamente se otorga el servicio o el acceso a un IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo, sino también se da la posibilidad o se, digamos, preocupa en la ley que estas mujeres también sean reparadas. La ley de por sí es una reparación, ¿sí? Es la posibilidad de que estas mujeres, al acceder al aborto por violación, tengan esta reparación. Pero adicional a eso, por supuesto que también analiza lo otro en términos de servicios profesionales, digamos médicos, que tiene que ver también con dar asistencia, eso sí, si las mujeres así lo desean, dar asistencia psicológica a estas mujeres que han accedido a este aborto. Me he tomado un poquito más de tiempo en contestarle este tema, porque sí es importante reconocer, así como podemos también, digamos, poner acento en malas normas, ¿sí? O en normas que no se han hecho un análisis o profundo respecto a un tema en particular, y le pongo un ejemplo. La Asamblea ha decidido, la Comisión de Niñez ha decidido hace pocos días hacer un pedido específico de archivo de las reformas de la niñez, del Código de la Niñez, justamente porque es una reforma minorista, regresiva de derechos, asistencialista. Entonces hay normas y normas, ¿no? En este caso esta norma está bien trazada y entonces tiene esta mirada, como le comentaba, integral, holística, muy importante, basada en enfoques, tendiente a también no solamente ser una ley justa, sino también reparadora en términos también psicológicos, en general médicos, a favor de la mujer. Gracias, doctora Martínez, por estar aquí en el programa Argumentos de Ecuatorial FM. Y para ir terminando, una de las polémicas que se generó esta semana justamente fue en que la temporalidad del periodo de gestación de la mujer en la que podría interrumpir el embarazo. Yo no sé si esto es a nivel científico, yo me supongo que sí, que los comisionados legislativos tendrían que enterarse toda la parte científica, o no lo sé, pero me supongo que sí, para poder tomar decisiones como las que al menos este último fin de semana se tomó, porque en principio se había dicho que la mujer mayor de 18 años que ha sido violada puede interrumpir su embarazo hasta la semana número 28 de su gestación. Y en el caso de las niñas o adolescentes, es un tiempo abierto. Ahora,
se decidió que ahora sería 20 semanas en el caso de las mujeres mayores de 18 años y de 22 semanas en el caso de las niñas y adolescentes. Primero, cabe poner temporalidad a este tipo de decisiones, primero, y segundo, mientras más tiempo pase, no es más perjudicial incluso para la salud de las féminas. Muchas gracias por su pregunta, porque quizá este es uno de los nudos críticos que han llevado a que el debate se extienda, ¿no? Y que no se pueda, hasta ayer, tener un informe para segundo debate en la Asamblea. A mí me da mucha pena, le digo con honestidad, el ver un retroceso, una regresión de derechos e incluso una discriminación en esta última decisión que han tenido los comisionados de justicia en el análisis de esta norma. Y le digo esto porque nosotros, digamos, desde lo técnico, desde el análisis del derecho, habíamos dicho con claridad que la causal de violación no puede tener plazos, ¿sí? Porque la causal en sí misma constituye una excepcionalidad a la penalización del aborto. Y entonces me dirán, bueno, ¿por qué una excepcionalidad? Porque justamente no es un tema de aborto a demanda, un aborto total, ¿sí? Que es lo que comenzamos analizando en esta entrevista. Se trata de un aborto por causales, ¿sí? Que entonces nos obliga a entender que poner tiempos para abortar, ¿sí? Por ejemplo, las niñas que no tienen conocimiento real de lo que ocurre en sus cuerpos, que llegan tarde a los servicios de salud, o por ejemplo, en estos casos particulares, mujeres con discapacidad también, que pasan sumidas o secuestradas en el abuso, como les decía. Es muy complejo el que puedan llegar al servicio de salud en los tiempos que ha establecido la ley. Y ahí es que vemos con pena cómo se ha retrocedido. Esta ley no debía tener plazos. En general, en América Latina, en la región, aquellos países que tienen aborto por causales, efectivamente no ponen plazos. Vuelvo a repetir, el de poner plazos constituye una excepcionalidad, ¿sí? Convirtiendo incluso esta excepcionalidad de la excepcionalidad al poner plazos, convirtiendo, digamos, en una situación de regresión y dejando por fuera yo le diría, en general, a las mujeres que más necesitan acceder a este aborto, sobre todo las niñas, ¿sí? Poner plazos, entonces, implica que la ley viene a ser un privilegio y no un derecho. No es un tema de capricho. El plazo máximo que puso en principio, sin tener que poner plazos, ojo, que fueron de 28 semanas máximo y sin plazos para mujeres, personas con discapacidad o mujeres con discapacidad y mujeres de la ruralidad. Digamos, era lo que se tenía que hacer, entendiendo que lastimosamente la Asamblea no hizo un análisis técnico bioético para poder saber que no se tenía que poner plazos a esta norma. Así decidieron la comisión y pusieron plazos. Interponer plazos, vuelvo a repetir, en abortos con causales simplemente limita esos derechos. Y si vamos a un estudio comparado, no existe esta posibilidad. Mucho se ha dicho que en Argentina y en México sí se ponen plazos. Por supuesto, se hablan de la despenalización total. Aquí estamos hablando de las causales. Causal de riesgo vital, causal de violación. En este caso no operaba los plazos. Entonces, esta situación en particular que fue aprobada el día de ayer hace que esta norma, que en principio ustedes me dirán, pero se contradice, no, hace que esta norma que en términos generales estuvo bien trazada, hoy sea regresiva de derechos. Tanto más que incluso volvemos a una discriminación, porque hoy se establece 20 semanas para mujeres y personas gestantes, digamos, adultas, desde 18 años, 22 para niñas y adolescentes, ¿no? Y lastimosamente, esto que entendíamos superado, que es las personas con discapacidad mental,
se vuelve a poner un plazo discriminatorio, se vuelve a decir que no tienen plazo, ¿sí? Que son las únicas que podrían acceder al aborto sin plazos. Y esto de otra vez o de otra forma vuelve discriminatorio otra vez al aborto por violación. Entonces, lo que está haciendo hoy la Asamblea, lastimosamente, va a traer cola, y va a traer cola porque seguramente el movimiento feminista, las mujeres, demandaremos esta discriminación otra vez en la Corte Constitucional. Doctora, si bien es cierto la normativa habla sobre cómo ejecutar la interrupción del embarazo, su acceso y los parámetros que deben tener las mujeres para poder acceder justamente a este tipo de servicios, como ya se lo ha dicho. Sin embargo, no se contempla otras opciones para estas mismas mujeres, por ejemplo, digamos, como usted decía, las mujeres de la ruralidad, que están lejos de los polos de desarrollo, donde no tienen servicios médicos a la mano, pero de pronto llegaron tarde para hacerse una práctica abortiva. A esas mujeres no se les puede dar otra alternativa, como por ejemplo la adopción del niño o niña. Lo que pasa es que tenemos que partir también de otro concepto que es muy importante y lo tenemos que tener en cuenta, y es que el aborto por violación es una opción, no es una obligación. Sobre esa base, efectivamente, las mujeres tienen estas dos opciones. Lo interesante aquí es preguntarnos si en estas dos trayectorias vamos a hacer todo el esfuerzo necesario como país para darles la mejor de las opciones, ¿no es cierto? Hacer que estas dos opciones sean viables, sean asequibles, sean de calidad, sean dignas. Entonces, no es que no tienen dos opciones. La mujer que decide abortar, producto de violación, eso hay que recalcarlo porque no es a demanda, ¿sí? Tiene la opción de ir a un servicio y ser tratada de manera digna. Hoy se han puesto plazos. No debían haberse puesto plazos. Por algunos antecedentes como los que acabo de explicar, pero también porque comenzamos y arrancamos con una cifra demoledora que tiene que ver con que la mayoría de estas personas gestantes que acceden al aborto por violación y llegan tarde a los servicios son niñas. Entonces, ¿cómo podemos limitar a estas niñas la posibilidad de acceder a un aborto? ¿Sí? Eso es lo que deberíamos preguntarnos como sociedad. Pero por otro lado, lo que usted comenta, ¿no es cierto? ¿Tienen opciones? Por supuesto que tienen opciones. Pero lastimosamente en este país, la adopción es una tortuosa carrera, ¿sí? Contra el tiempo. Entonces, tampoco veamos este tema como una opción única o como lo que se tendría que hacer. Porque si analizamos ya de por sí, digamos, datos del Ministerio de Educación, del Ministerio, perdón, de Inclusión Económica y Social, nos vamos a dar cuenta lo difícil que en este país constituye adoptar a un niño. Primero, los niños que tienen discapacidad no nos gusta, no son adoptados. Segundo, pueden pasar 3, 4, 5 años para que una adopción se encuentre en firme. ¿Sí? Así. Tercero, y esa es una realidad que no podemos, digamos, olvidarnos. Tercero, ya nos gustaría que con la vehemencia que se protege, digamos, al no nacido, al nacituros, ¿sí? Se proteja a estos niños que mañana, no deseados, ¿sí? Son obligadas las mujeres a maternar, a parir, y que al final del día también sufren los embates de ese no deseo, sufren los debates de haber venido al mundo sin, digamos, la decisión de parte de sus gestantes. Entonces, creo que es importante analizar estas dos opciones, ¿no? Creo que, primero, esto es una opción, no es una obligación, y por lo tanto las mujeres no es que van, incluso en este tránsito violento, desgarrado, que es una violación, no es que no tienen la opción, no van a verse obligadas a abortar sí o sí. No, 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 aquí hablamos de opciones, de dos opciones, ¿sí? De continuar con su embarazo o de interrumpirlo si así lo desea.
Ok, doctora Martínez, le agradezco por su presencia aquí en el programa Argumentos. Y claro, esto todavía está en debate, en discusión. Veamos cómo concluyen las autoridades legislativas en este tema y seguiremos dialogando de este y otros derechos de hombres y mujeres, doctora Martínez. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Yo lo único que quisiera decir ahí es que veamos también cómo efectivamente ya se han adelantado criterios, ¿no? El presidente de la Nación ya dijo que iba a vetar la ley, pese a que ni siquiera la misma ha sido aprobada en la Asamblea. Eso nos da cuenta, al final del día, que por más que esta ley haya sido bien trabajada, hay un fallo constitucional de por medio que obligue a garantizar este acceso al aborto. Al final del día, lo que en el país o quienes tienen el poder pesa son los prejuicios, los dogmas de fe, y no la posibilidad de proteger a las niñas, a las mujeres, a las personas gestantes en una situación de extrema vulnerabilidad, como es quedar embarazada de su violador. Eso nada más. Gracias, Cristian. Sí, doctora, en verdad, ya hubo ciertos criterios anticipados, pues sin embargo, veamos qué es lo que sucede. Incluso la misma esposa del presidente también ya ha dado sus criterios, que aunque ella no es autoridad pública, sin embargo, influye evidentemente en el presidente de la República porque es parte del Ejecutivo. Veamos qué sucede. El tema está en discusión y esperemos cómo se toman las decisiones. Gracias nuevamente, doctora. Y amigos internautas que nos ven y nos escuchan en Ecuador y el mundo, gracias por su sintonía. Volveremos la próxima semana con más del programa Argumentos y desde luego otras posiciones de lo aquí vertido, seguro. Lo vamos a tener la próxima semana. Un fuerte abrazo y que sigan adelante. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.